¿Qué le pasó? Grabó un video deseando feliz Nochebuena para todos y que esta Navidad de Resurrección nos encuentre más fuertes y más unidos que nunca. Habrá sido metafórico, vos también sos muy duro. Sí, vos decís que fue eso. ¿Y por qué lo borró? Porque Sí, le había quedado porque de lindo. alguna gente debe haber pensado ¿Comieron que huevo no de se Pascua? ¿Ustedes entendía. comieron huevo de Yo Pascua? sí, no se en la mesa entendía. dulce hubo rosca y huevo de Pascua. ¿Vos sí. comiste huevo de Pascua? Me imagino. Sí, en Pascua. Pero no, En pero Pascua de pero la Resurrección. resurrección, Bueno, pero yo creo que fue una metáfora una de metilda la de alegría pata. fue más cristiana, una de la Una alegría Matilda. cristiana. Vos no entendés, vos Yo soy malo. Vos dormís Yo sé que enroscado, soy como decía malo, mi abuela. Vos a la claro. noche dormís Yo enroscado. duermo enroscado bueno. y hago con la cola. Y ni la cumbia te salvó. No. Porque, Fue muy claro, con tranquila esto de cumbia. qué día es, si es lunes, si es... Sí. Me olvidé que hoy era la cumbia del Dr. Mayo. Claro, y encima fue tranqui, viste que arrancó. Sí, muy bueno, es que hoy hay que empezar tranquila. tranqui. Estamos así Como que todos, estamos- además con noticias horribles. La verdad que una Horrible, persona la verdad pierda que la sí. vida de esta manera es aberrante. Condenamos total y absolutamente esta violencia por parte de la policía. Es imposible existir. O sea, si una pelea y 4 piñas, ¿no? Porque esto fue así. Ujú. Lo que se ve en las imágenes es un forcejeo y Con- 1 o 2 piñas. La policía responde con un armas. arma. No está claro qué es lo que sucedió, pero la Disparos verdad, hubo. Disparos porque los hubo, disparos se estaban a los escuchan en los tiros. videos. No, Sí, sí, es sí. imposible, una familia destrozada por este hecho. Es muy, muy, muy duro todo lo que estamos atravesando. Por eso decía, bueno, sí, tranqui, obvio que tranqui, porque la verdad es que las noticias son horribles. Están esperando la autopsia para confirmar qué es lo que le pasó a Gabriel. Así se llama este hombre que fue asesinado. Fue asesinado. No sabemos exactamente qué es lo que ocurrió. Vamos a estar informando todo lo que tengamos a mano para que ustedes también lo tengan fresco. 33 grados hace en este momento. Y bueno, hoy estaba mirando que todo el mundo está hablando de... A mí me da más calor, porque estuve haciendo zapping un rato para ver justamente que si había alguna novedad de la autopsia, el parte médico, más allá de lo que estaba viendo en los portales de información, ¿no?, sobre el caso. Y todos estaban hablando de la ola de calor. Y la verdad que era más agobiante todavía, ¿no? Tremendo. Porque uno estaba haciendo cosas, prendía la tele y tenías 2 minutitos para tomar un vaso de agua y estaban hablando de la ola de calor, que en provincias como La Pampa ya está haciendo 37 grados, que la temperatura va a ir subiendo paulatinamente. No se sabe muy bien si llegamos a fin de año con esta temperatura, o sea, si se va a convertir realmente en una ola de calor o para el domingo, lunes, va a haber un alivio. El sábado hay lluvias. Escuché eso de parte del informe meteorológico. El sábado hay tormentas. Sí, bueno, pero Hay que ver si eso ayer alivia también algo o no. iba a Y llover, hay que y ver el si la 31 emboca. iba a llover y no Claro. llovió nunca. Y el día que llovió no lo anunciaron. El 31 no, perdón, el 24. El 23, El que 23. fue el día de la tormenta brutal con la inundación. Lo de la anunciaron, Fragata pero y ya cuando estaba sucediendo. Sí, cuando ya estaba lloviendo, dijeron, che, bien que va a llover. Ya está lloviendo, campeón. Bueno, eso es parte de un estado que se Exacto. desarma, ¿no? Sí. Así es. Echaron no sé cuánta gente del servicio Del Servicio meteorológico. Meteorológico, no. Siempre les costó un poquito invocarle, imagínense ahora que directamente no tienen gente. Claro, bueno, ellos también difundieron un comunicado diciendo, bueno, ¿vieron para qué servía? Para que no éramos ñoquis. Claro, o sea, claro, sí, claro. sí. Cumplíamos una función y la que todavía trabajan allí la cumplen, y por eso no funcionó el alerta el otro día, porque fue muy sobre la marcha. Hay otros títulos, ¿sí? Vamos a repasar los títulos, enseguida ampliamos información del tema presupuesto. Cristina sigue internada, ¿sí? Correcto. Porque, bueno, Así es. tuvo una complicación que tiene que ver con el intestino y, bueno, afortunadamente está sin fiebre, pero con Sí. tratamiento Decían antibiótico. los médicos que es habitual que eso suceda después de una operación. Es como de estas que características. se pone lento todo el intestino y no arranca, Ajá. bueno, porque es una cirugía abdominal. Pero bueno, Cristina está en observación, está con tratamiento antibiótico y va a permanecer internada. Eso es lo que dice el último parte que difundieron hoy al mediodía. Después lo que tenemos es que la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero, Ujú. responsable, ¿no?, del disparo que
que sufrió Pablo Grillo, ¿no? El Y que intento de homicidio, puso en ¿no? peligro su vida y que además le cambió la vida, lamentablemente, con secuelas que todavía está, bueno, atravesando y que, bueno, veremos cómo tiene una evolución, una mejoría importante, Pablo, pero, bueno, lenta, muy lenta, porque las heridas que sufrió son gravísimas. El gobierno también fijó los días no laborables del próximo año, del calendario de feriados para el 2026, después los podemos repasar si ustedes quieren. Esos son los títulos principales, más allá de algunas declaraciones de los senadores que tenemos para compartir con ustedes, que están participando de esta sesión en la que el gobierno se está jugando bastante. ¿Por qué? Porque si el presupuesto, o la especulación es que tal vez el presupuesto se aprueba en general, como pero... diputados. Bueno, con modificaciones. Si hay modificaciones, como ya lo hemos explicado, pero siempre vale la pena insistir en eso, si hay modificaciones, tiene que volver a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Todo indica que no hay tiempo para que esto suceda de acá a fin de año. Habíamos hablado con Linares, el último programa que hicimos el martes acá, y el Linares nos dijo que, bueno, que todavía el 30 podía sesionar la Cámara de Diputados. Hoy lo descartaban eso, descartaban que el 30 pudieran sesionar los diputados porque muchos ya se fueron a sus provincias, ya no están en el radar. Y en el caso de que quieran apurar el tratamiento del presupuesto, Milei tendría que extender el periodo de extraordinarias y se trataría en diputados, si sale con cambios, el 6 de enero, más o menos. Antes del 10 de enero. Sí. Exactamente. ¿Qué Dime. problemita el artículo 30, no? El artículo 30. El artículo 30, Abad acaba de confirmar que él no lo vota Ah, bueno. y lo acompañan en esa postura Daniel Cronenberg, que es el senador de la UCR de La Pampa, y Flavio Fama, el catamarqueño, que además es un ex rector de la Universidad Nacional de Catamarca. El artículo 30 es el que barre con los recursos de la educación, básicamente, ¿no? Bien, y está con nosotros Walter Pedraza. Walter Pedraza en el deporte. Está acá, pero afectado por los 33 grados Sí. y por estos compañeros que tenés que también vienen medio lentos La esta verdad tarde, que sí. Ya venimos con él. A mí me está costando, me ¿Sí? cuesta bastante. El calor, este calor me cuesta bastante, sí. ¿Cómo va eso? ¿Qué tenés para contarnos? ¿Hay novedades? Tenemos novedades del mercado de pases, se empieza a mover el mercado de pases, San Lorenzo, Racing, Boca, que ya está por cerrar su primera incorporación, a River, que le dijeron que no por un jugador de San Lorenzo, pero en un ratito le contamos. Perfecto, entonces vamos con el mercado de pases y la agenda del deporte en un rato nada más, y tenemos algunos audios para compartir, pero antes de compartir los audios nos vamos a ir directo al Congreso de la Nación, directo al Senado, que está nuestro compañero Fabián Wallman, que tiene, por supuesto, lo más fresquito de lo que está pasando en la Cámara Alta. ¿Cómo está, Fabián? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. Felicidades para ustedes. Igual para vos. Felicidades. Víctor, Andrea, a la oyentada de Radio Madre. Bueno, una sesión a la cual todavía le faltan unas cuantas horas. Uh-huh. Y todo está en discusión, por lo menos aparece, está en discusión si uno toma en cuenta las presencias que hay aquí en la Cámara de Senadores de la compañía del Gobierno Nacional, que con la particularidad de que Diego Santini, el ministro del Interior, está alojado directamente en el despacho de Patricia Bullrich. Recién acaba de pasar por delante mío Lule Menem, y Martín Menem estuvo también toda la tarde aquí colaborando. Uh-huh. Los teléfonos ardiendo, al rojo vivo, en función de sostener el artículo 2, que plantean que no debe caerse por ningún motivo, y no solamente desde aquí, desde el Congreso, sino también desde la propia Casa Rosada. A ver si el senador Atoche nos da un minuto. ¿Te parece, Andrea, por lo menos para plantearle una preguntita? Sí. Senador, gracias por atender a la 530. Bueno, ¿cuál es la expectativa planteada en función de las objeciones que hay fundamentalmente en lo que tiene que ver el tema de educación? ¿Ustedes creen que van a conseguir los votos? Nosotros estamos trabajando, por supuesto. Me parece que lo lógico sería que el presupuesto se apruebe sin modificaciones y que avance, ¿no? El país lo necesita. Una pregunta, Andrea, te escucha el senador antes de ingresar al recinto. ¿Qué tal, senador? Andrea Recupero lo saluda. Sí, dígame, buenas Buenas tardes. Andrea. Bueno, con respecto al artículo 30, ¿no? Que es el que
bueno, está en duda de si va a salir o no. Quería que nos cuente exactamente, ya que lo tenemos de primera mano, ¿cuáles son los recortes que aplica el artículo a la educación pública a nivel nacional? No aplica ningún recorte. Uh-huh. No es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Porque es lo que está denunciando la oposición, por eso quería de primera mano que usted nos comente de qué se trata. Yo le comento si quieren. Este presupuesto tiene un 11% de aumento en educación, o sea que no hay ningún tipo de recorte. Lo que sucede es que el artículo 30 sí. establece la derogación de un artículo donde se establecen los pisos que sí. jamás cumplieron, jamás se cumplieron ¿Qué es lo que hace que vaya al 6% de inversión en el 2030? Nunca nadie cumplió el artículo ese. Y nosotros aumentamos el presupuesto de educación. ¿11% sobre qué? Sobre el 2025 en términos reales. ¿Me pasa? ¿Sobre? Ahora, para que justo está pasando el ULMN y está charlando con él. Bueno. Sí. Decime ahora, perdón. No, 11% sobre 2025, no entendí eso. 11% en términos reales sobre el 2025. Claro, pero el 2025 no hubo presupuesto. Pero hubo asignaciones para educación. Ajá. Y de hecho, nosotros cuando entramos al gobierno aumentamos un 270% el presupuesto para gastos corrientes de las universidades. Pero este artículo no tiene que ver con las universidades, senador. No, tiene que ver con la educación. La educación pública a nivel nacional y lo que se comprometió el Congreso de la Nación en invertir de manera progresiva de acá al 2030. Y lo mismo con ciencia y tecnología, están denunciando un 50% de recorte. No, nosotros tenemos un 4,1% de aumento de ciencia y tecnología. A nivel general, pero no, esto es puntualmente la derogación de dos artículos de dos leyes vigentes aprobadas por el Congreso de la Nación. O sea, es un caso similar al del capítulo 11 que fue rechazado en la Cámara de Diputados. Y sí, todas las leyes son aprobadas por el Congreso de la Nación, por supuesto. ¿Y por qué ustedes defienden, le tomo lo que usted me está contestando, pero quiero saber por qué defienden que no se invierta progresivamente en educación como dice la ley que aún está vigente? No, nosotros nunca dijimos que íbamos a hacer eso. Y pero si me está diciendo que derogan el artículo que nunca se cumplió. Bueno, si vos lo estás diciendo que nunca se cumplió. No, usted me lo dijo. ¿Quién no invierte? No, usted me dijo que van a derogar un artículo que nunca se cumplió. Entonces yo le estoy diciendo, ¿por qué van a derogarlo? Porque nunca se cumplió. Pero está diciendo usted, no yo. Bueno, usted y yo. No, yo no. Yo no tengo además ninguna injerencia. A mí no me han elegido para representar a nadie. O sea, usted es el que tiene la responsabilidad, senador, no yo, de ninguna manera. Sí. Y estoy tomando su respuesta y le estoy repreguntando. Bien, le repregunto, ¿por qué desean derogar un artículo de una ley que obliga al Estado Nacional a invertir progresivamente en educación, en ciencia y en tecnología? Porque este gobierno no necesita ninguna ley. Nosotros estamos invirtiendo en educación y en ciencia y tecnología. Ajá. Y los pisos que propusieron otros gobiernos con respecto al presupuesto no se cumplieron jamás ni cerca. Acá voy a meterte un párrafo, Andrea, porque por justamente el senador Juan Pedro acaba de decir que en el año 2015 se alcanzó el 6.01 de inversión en educación. Mirá, te cuento qué pasó en el gobierno de ellos. Se cortaron $70.000 millones la educación. Se cortaron la educación. $70.000 millones. La inversión en computadoras, en el conectar. La inversión en lo que sea, el dinero, $70.000 millones menos. Eso es lo que ustedes... No, eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió. O sea, la inversión en educación técnica... Se bajaron $70.000 millones el presupuesto de educación, lo bajó Massa. Y la gente que está aquí de los colegios técnicos a Cauche, que viene a protestar porque le reducen prácticamente a nada el presupuesto en la educación técnica. Es imposible eso, estoy diciendo que le estamos subiendo un 11% a la educación. Una pregunta, senador. No tengo el dato exacto de educación técnica, si querés te lo busco, lo dije hace rato en el recinto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muy amable.
Bueno, compañeros. Bueno, la verdad es que es muy escurridizo el senador. ¿Tiene idea el senador Atauche lo que son 70.000 millones de Claro. dólares? ¿Tiene idea? Sí, bueno, 70.000 millones de dólares creo que es lo que pedimos de deuda externa, ¿no? Claro, ¿cómo vas a recortar eso? Claro. Es Mira, un acá viene el senador disparate. Soria. Es un Tenemos disparate al senador absoluto. Soria acá, el senador Soria. Bueno, genial. Bueno, Martín, preguntarte cómo es el desarrollo de la sesión. En el oficialismo están diciendo que tienen más de 37 votos para aprobarla en general, que no se va a abrir la discusión del artículo 30. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, sin lugar a dudas no depende del peronismo, del justicialismo, este tratamiento del presupuesto tal cual viene de la Cámara de Diputados, ¿no? Depende mucho de los aliados, del gobierno de Javier Milei y de los gobernadores. Hay muchos senadores que obviamente van a depender de la decisión final que tomen los gobernadores. Algo verdaderamente increíble, porque si uno mira el presupuesto, te doy el ejemplo de mi provincia, ¿no? Para el año que viene está presupuestado, en este presupuesto que están tratándose hoy, 4 kilómetros, entre 4 y 6 kilómetros de pavimento. Para beneficiado porque La Pampa creo que tiene uno solo. Bueno, es ridículo, insólito, un mamarracho el presupuesto, pero bueno, evidentemente hay socios políticos de este presidente que están de acuerdo con el rumbo que tiene hoy la Argentina. Se escucha el senador. Ah, Andrea qué bueno, senador Soria. Buenas tardes, Andrea Recupero lo saluda. ¿Qué tal, Andrea? Bien. Recién hablamos con el senador Atauche, que nuestro compañero Fabián Wellman lo enganchó, lo puso al aire y nos dijo algo que me gustaría que aclaremos, porque o estamos todos desinformados o es el senador el que está faltando a la verdad. Dice que el artículo 30 deroga una inversión en educación pública que nunca se cumplió. No, bueno, y dice que este presupuesto tiene un 11% más de fondos para la educación pública que lo que se invirtió en el 2025. No, bueno, a ver, es gente que no, yo creo a esta altura que no está bien de la cabeza o no saben los números, ¿no? O no quieren ver los números. Solamente en escuelas técnicas, entre el 2023 y este presupuesto de hoy, hay casi más de un 90% de ajuste, de recorte a las escuelas técnicas de la Argentina, lo cual es bastante lógico, porque es un gobierno que no le interesa la producción, no le interesa la industria, no le interesa nada que tenga que ver con el futuro de los jóvenes. Es que nosotros tuvimos acceso al borrador del presupuesto, a lo que se estaba tratando y a lo que se discute, y claramente hay un recorte de fondos. Entonces no sabemos a qué atenernos cuando un senador de la Nación nos responde de esa manera. O sea, no hay un argumento para defender los recortes de parte de los libertarios. Andrea, hay gente que cree que la Tierra es cuadrada, que es plana. ¿Cómo discutís? Cuando en un artículo vos entendés que dice una cosa y ellos dicen que es otra. Esto es lo que pasa hoy en la Argentina. Estamos en manos de gente que la gran mayoría se da cuenta que hay un recorte brutal, fenomenal, y ellos te dicen no, que hay un aumento. Pero bueno, es parte de lo que nos toca lidiar día a día con esta gente, ¿no? Claro, pero por eso le pregunto sobre este punto, porque nosotros tenemos que informar. ¿Cuál es la verdad? Y la verdad es la que te estoy diciendo yo, y vos coincidís conmigo, y todos los oyentes seguramente coincidirán en que este presupuesto, a ver, lo que intentaron hacer con el financiamiento de las universidades, sí, el financiamiento a toda la discapacidad, una jugada muy berreta, ¿no? Donde el Senado y la Cámara de Diputados el año pasado, bueno, este año todavía no terminó el año, votamos para darle financiamiento y tuvimos que insistir porque vetaron desde el Ejecutivo esas leyes. Bueno, la semana pasada mandaron el presupuesto con el capítulo 11, que por suerte en diputados logró revertirse, donde daban de baja ese financiamiento. Y vos me acabas de decir que el senador Atauche te dice que en realidad no hay un desfinanciamiento, un recorte, sino que hay un aumento. Bueno, es muy difícil en esta Argentina del 11%. Sí. ¿Qué tal? 11%. Sí. Bueno, ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
te podría haber dicho del 50 y vos te estarías tan sorprendida como yo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Más allá de esto, decir que va a aumentar un 11% con respecto al 2025 es indirectamente reconocer un recorte, porque la inflación fue del 34%. O sea que, claro, sin decirlo, sí, lo está diciendo que hay un recorte el Senado. Ahora, pero sí, todo el presupuesto está armado sobre proyecciones totalmente incorrectas. Todo el presupuesto, con $1 que todos sabemos que no va a estar al valor que ellos dicen que va a estar, con una inflación que es imposible que esté al nivel que ellos dicen que va a estar. Con lo cual todas las proyecciones están mal hechas. Bien. Estamos hablando con el senador Soria. ¿Qué va a pasar? ¿Alguna cosa que nos puedas anticipar? ¿Que se va a rechazar el presupuesto? ¿Va a salir? Pues, según lo que tenemos, va a salir, pero podrían salir las modificaciones y volver a diputados. Ojalá que salga con algunas modificaciones, sobre todo la del artículo 30, que es vergonzoso, más allá de los porcentajes, los índices de aumento que te dijo este senador, que, a ver, es increíble, pero bueno, ojalá que se abra el debate artículo por artículo y podamos modificar esos artículos para, en definitiva, tener un presupuesto que deje de recortarle las partidas presupuestarias a aquellos sectores que hacen grande a la Argentina, ¿no? Nuestros jóvenes, la gente que más sufre, la gente con discapacidad, y las escuelas técnicas, pero bueno, insisto, no depende del peronismo. Nosotros tenemos muy en claro qué Argentina queremos, que es diametralmente opuesta a la Argentina en la que cree Milei, ¿no? Bien. ¿Todo el bloque del peronismo, Martín, vota negativamente ese artículo? Esperemos que sí, hasta el último momento. Hay algunas dudas, ¿no?, con algunos senadores. Sí, bueno, vos lo decís. Uno está muy consciente de lo que hace y a quienes representa, ¿no? Pero se ve que hay otros que no. Bien. Esperemos que no se dé eso, ¿no? Esperemos que estaban hablando claramente, mañana lo dijo de hecho el senador Rejar, que tanto el delegado de Catamarca por Jallo como el delegado por Tucumán de Jalil, al revés, votarían a favor de todo el artículo. Sí, bueno, insisto, hasta el último momento, hasta el momento de la votación no vamos a saber si lo que todos nos damos cuenta. Hay gobernadores que están más cerca de Milei que otros, incluso algunos que son o se dicen peronistas, ¿no? Bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Marlene. Bueno, siguen circulando, recién pasaba por aquí el senador José Martán, de vuelta al recinto, un recinto que está bastante raleado en estos momentos. Mira, acá pasa de nuevo Atauchi, no, pero entró en su despacho. Les contaba entonces que el gobierno nacional está con toda su logística dispuesta para sostener ese artículo sin ningún tipo de modificación. La presencia, reitero, de Diego Santilli en el despacho de Patricia Bullrich, que fue y vino varias veces del recinto. En un momento pensaron que iban a presentar una moción del peronismo, concretamente el senador Fernando Rejar, para obtener y agregar la coparticipación hacia la provincia de La Rioja. Esto la hizo moverse a la senadora, no, finalmente volvió a su despacho, no volvió. Diego Santilli decía Lula Menem, Martín Menem, y también la presencia de Jerry Milman, compañeros, que todos sabemos que todos puteamos contra el Estado, pero la casta permanece incólume al frente de él cuando el imputado y vinculado a la causa por el intento de asesinato contra la expresidenta, dejó de ser justamente legislador en la Cámara de Baja, perdió sus fueros y ahora sigue cobijado bajo el ala de Patricia Bullrich. Así que esto sucede aquí, y en la Casa Rosada, la Fuerza del Cielo, comandados por Santiago Caputo, también hacen su aporte hacia lo que define la comandante Pato. Sí. Tiene pluriempleo, tiene Pato. Sí, la comandante Pato, que fue muy aludida en esta sesión al inicio por José Mayans, responsabilizándola, por supuesto, de todas las cuestiones que tienen que ver con la represión a lo largo de estos 2 años y las cuestiones de su propia historia personal. Para destacar algún párrafo del discurso de Jorge Capitanich, que fue el miembro informante por el bloque del peronismo, y destacar un número que me pareció bastante interesante, que de hecho subí a las redes, que tiene que ver
con la exención de impuestos suntuarios hacia algunos productos que va a arrojar la friolera de 500 millones de dólares, según el chaqueño, mientras que para sostener la educación técnica se necesitan solamente 200. No, bueno, gracias por el dato, Fabián, nos tenemos que ir a la tanda. Gracias. Abrazo. Dale. Fabián Wallman estuvo charlando con nosotros desde el Congreso de la Nación. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530.
Estamos dando la vuelta, escuchando. Pera de goma se llama esto. ¿Cómo estás, Saralegui? Hola, Recupero, ¿cómo te va? No nos vemos desde el lunes. Sí, ya se está volviendo como una frecuencia. Bueno, Walter Pedraza hace esta secuencia, ¿no? Lunes y viernes. Para él esto es normal. Ah, sí, claro. Todos los lunes, todos los viernes. ¿Vos querés venir lunes y viernes el año que viene? ¿Si me pagan el doble? Mirá, no, me encanta. No. Mirá cómo aprendió de Mayo. Fuera faltó que dijera. No sé si puedo hacer una columna semana, dos columnas por semana. Bueno, pero podrías darle el gusto a Mayo. Venía a hablar de boludez sin ningún problema. Ser más breve y hacerla en dos partes. Hacerla en dos partes. No, claro. de ninguna manera. Continuará. De ninguna manera. De las plataformas. No, de ninguna manera, no acepto. No, pero en realidad no es que el lunes, la del viernes continúa el lunes, sino que la del viernes continúa el lunes, no la del lunes continúa el viernes. Pero de ninguna manera, no. Si vos me invitás a sentarme en el piso a charlar y pavear, vengo todo el día si querés. Pero columnas, una por semana ya es un montón. Vamos a considerarlo. Vamos a recibir a un hombre de esta casa, a un colega excepcional que, bueno, que ustedes quieren mucho y se deleitan escuchándolo acá en la 530, a nuestro compañero Carlos Polimeni, periodista. Y bueno, comunicador, si los hay. ¿Cómo estás, Carlos? No está Carlos. ¿Qué pasó? Se cortó. Bueno, lo vamos a... Esperemos que haya escuchado la presentación. Ahora le decimos, si no lo hacemos de nuevo. Lo hacemos de nuevo. Dale. 18:44. Estamos esperando que reaparezca nuestro compañero Carlos Polimeni en línea, a quien estamos recibiendo en la vuelta completa de esta tarde. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Escuchaste la presentación o se cortó antes? No escuché la presentación, se cortó antes, no puedo creer. Pero ahórrenmela, qué sé yo. No, pero estábamos diciendo fue hermosa. Bueno, que estuvo hermosa. Le pusimos todo. Porque la verdad... Entonces, hagamos toma 2. Dale, toma 2. Toma 2, va de nuevo. Estamos recibiendo a nuestro querido compañero Carlos Polimeni. Ustedes lo quieren un montón, es un hombre de esta radio. Y bueno, la otra vez me salió mejor, Carlos. Para saquémosle el y bueno. Y bueno, sí, la otra vez me salió mejor. Le podemos agregar uno de los favoritos de Eve. Exactamente. Que siempre nos hablaba muy bien de vos. Exactamente. Bueno, Carlos, ahora sí, pasan estas cosas, ¿no? Que se cortan las comunicaciones y te arruinan todo. Pasan esas cosas, a veces uno crea un clima divino, pone música, hace un silencio y después pip, sí, pero cada vez deberían pasar menos y a lo mejor fui yo que toqué el botón equivocado. No, te perdonamos. La técnica, la radio, irremontables son esos pip, terribles. Bueno, Carlos, en serio, estamos contentos de recibirte, estamos muy contentos además de darle difusión a lo que estás haciendo, más allá de lo que haces todas las tardes acá en la 530. Y en este caso vamos a hablar de tu espectáculo. ¿Está bien? ¿Espectáculo? Dale, con gusto. Sí, es un espectáculo. Es uno de los espectáculos. Mirá, les cuento una historia cuando el macrismo tomó el poder. A mí me echaron de todos los lugares donde trabajaba. De Radio Nacional, de la televisión pública, me pusieron de los programas de televisión que yo conducía, me pusieron una lista negra, me lo hicieron saber. Trabajé un año en la televisión, un año más, el 2016 en Intratables, porque yo tenía como un convenio ahí de cuando se terminó la temporada afuera, y seguí trabajando en una Radio del Plata, la que el gobierno financió y cuyos propietarios, que no son pobres justamente, pero uno de ellos estaba preso y detenido, decidieron no pagar más los sueldos a los que conducíamos programas. Entonces, en ese marco pasaron dos cosas. Por un lado, edité un libro llamado Aire, que eran las editoriales de Radio del Plata, que Eve Bonafini me ofreció presentar y vender ella un jueves en la Casa de las Madres después de una marcha, en todo un acto de su parte. Y por otra parte, con mi compañero y amigo Rodrigo Lamardo, que es el productor que yo tengo en el programa que hago todos los días en la M530, empezamos a hacer espectáculos de música y poesía, textos y guitarra en distintos lugares como para prolongar la relación con los oyentes o los televidentes tan interrumpidas por el macrismo en otros lugares. Tal cual. Han pasado un montón de años, han pasado 10 años desde entonces, y seguimos haciendo los espectáculos, cada vez viene más gente a verlo, a verlos. Eve está cada día más viva,
para nosotros los que creemos que partió de este mundo, pero sigue guiando la vida de muchas personas, y hemos dado todo tipo de batallas contra estos últimos 10 años en que la derecha gobernó en la Argentina. Así es. Vos sabés que te escucho y bueno, por supuesto, cada uno, ¿no? Su trayectoria y sus obstáculos y sus hallazgos, bueno, sus aciertos y desaciertos. Hemos pasado estos 10 años en una montaña rusa, ¿no? En mi caso, cuando asumió Macri, me quedé sin trabajo también. Todos mis trabajos perdí, todos. Era la editora de política de la revista 23 y era la columnista de Daddyman en Radio América. Hacía como 3 años que estaba haciendo ese laburo. Y me quedé sin los 2 laburos. Y después el 16 fue una verdadera pesadilla. Y en esto que vos comentabas de seguir manteniendo el contacto, hemos hecho muchísimas cosas, ¿no? Para que no se corte ese canal de comunicación. Nosotros en Radio América mantuvimos el aire todo el 2016 sin ver un peso, con todos los compañeros, con la ilusión de poder armar una cooperativa que luego se pinchó. Pero bueno, a los tumbos, y a veces con la creatividad no alcanza, ¿verdad, Carlos? Uno tiene que pagar cuentas, tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Y a veces con la creatividad y con la fuerza que uno le pone a las cosas no alcanza. El asunto es texto, digamos, el centro y el contexto, que es lo que está en derredor. Yo creo que Argentina vivió a partir de 2003 con la asunción de Néstor Kirchner y hasta 2015 un momento como epifánico, ¿no? Uh-huh. Se juntaron un montón de cosas que antes nos parecían imposibles de juntar. Ocurrió en la sociedad una transformación muy grande, pero fue a caballo de el bienestar económico, de un montón de cosas que se hicieron, que no llovieron, que se hicieron para la felicidad de las mayorías. Y en ese contexto, de la felicidad de las mayorías, el Estado hizo muchas cosas, respondiendo a demandas muy previas al kirchnerismo que partían desde los 80, uh-huh, como la ley de medios o el intento de hacer una ley de medios audiovisuales y potenciar el peso de los medios del Estado y de aquellos que no son un poder aparte, los medios hegemónicos que muchas veces manipulan el Estado. Y la verdad que toda esa historia terminó en una tragedia. Sí. Para nosotros, los no hegemónicos, terminó en una tragedia. Uh-huh. Y se me ocurre también que los poderes políticos en general no han comprendido todavía, pese a que deben estar estupefactos con lo que pasó, cuánto se pierde cuando se deja el control de la hegemonía mediática, cuánto pierde una sociedad a los grandes poderes, a los que a veces cuando se gobierna se cree que se pueden dominar o con los que se puede negociar en base a pauta o influencia. Uh-huh. Corrido del centro del gobierno un sistema político, lo que se encuentra es que los mismos a los que les pautó o con los que negoció un montón de cosas que el público jamás percibe, incluyo a todos los gobiernos en esto, sí, son perros feroces y hambrientos que te quieren preso, claro, te van a acusar de toda la corrupción posible y vos te vas a quedar prendido de una soguita tratando de ver cómo haces con todo. Y no hablo yo de que los periodistas tengamos buen trabajo, uh-huh, hablo de que las corporaciones, hoy el mundo está gobernado por corporaciones del entretenimiento y la distracción, tenían un plan muy superior a lo que el Estado pudo ver en su momento, y ese plan ejecutado en su precisión termina con Milei presidente y con Cristina presa, uh-huh, sin que nuestras voces, que son por lo menos las del 60% de la sociedad que no vota a Milei, tengan representación equivalente en los medios de comunicación. Completamente de acuerdo con tu lectura, pero de verdad te lo digo porque es un problema ese, justamente, cómo observan y cómo dialogan, conversan, negocian, me atrevería también a decir, con los medios hegemónicos, los gobiernos populares. Todos, cada uno con una teoría distinta. La del kirchnerismo son fácilmente manipulables, lo único que quieren es dinero, yo pauto y después arreglo con los jefes los contenidos o la benevolencia. Eso ocurrió muchísimo. Hubo años de romance, incluso del kirchnerismo con el grupo Clarín y con la prensa hegemónica. Todo eso empezó a cambiar cuando, en lugar de tocarse el ego del grupo y sus integrantes, se tocó el bolsillo. Sí. Básicamente la intentona ley de medios
y fútbol para todos. No fue lo único, fueron muchas otras cosas. Pero la verdad es que a lo mejor eso era una lógica lección de realismo político. Mirá, yo para crecer tengo que ordenar el país y para eso necesito apoyos diversos. Tranquilidad por un tiempo. Puedo apoyarme incluso en mis enemigos y en mis adversarios que por ahora no van a reaccionar. Pero a la larga significa alimentar un monstruo que un día va a venir por vos. Es un monstruo grande y pisa fuerte y mata la ilusión de la pobre gente. Y hoy estamos viendo el resultado final. Porque además, en 2015, un grupo grande de comunicadores tuvimos la oportunidad de interactuar varias veces seguidas con Cristina Fernández de Kirchner, Coqui Capitanich, buen discurso hoy como senador, y el entonces candidato a presidente Daniel Scioli, para plantearle específicamente estos temas. Y los tres dijeron tener respuestas y soluciones para armar otra hegemonía, una contrahegemonía que tuviese que ver con los intereses del campo al que todos pertenecemos. Bueno, eso nunca ocurrió, jamás ocurrió, y los resultados yo creo que están a la vista. Yo puedo callar esto que estoy diciendo ahora, pero me parece que hubo gente que sobredimensionó su importancia pensando que su discurso traspasa la barrera de la hegemonía mediática y llega a la gente directamente, bajo la certeza de, bueno, y si todo fuera así, ¿por qué nosotros seguimos ganando elecciones y siendo una fuerza muy competitiva? De hecho, el hoy mileísta Scioli perdió por 1 punto las elecciones y Sergio Massa ganó la primera vuelta de las últimas elecciones. Y la respuesta es, a largo plazo, la hegemonía en la comunicación, las corporaciones de entretenimiento van incorporando segmentos de la población más jóvenes o más inocentes que van a terminar votando a su propio verdugo. Bueno, y esto aconteció. Yo no creo que ahora esto tenga solución a corto plazo, lamentablemente. Pero como es el título de un libro de un autor que me gusta, la próxima vez el fuego. El que no cambia todo, no cambia nada. Claro. Y el que convive con el enemigo creyendo que lo domestica con galletitas, debería repensar eso, porque el enemigo, que es muy poderoso, es un imperio que además tiene en derredor corporaciones que manejan muchos segmentos distintos de ese imperio. Se hace el sonso, se hace el manso, baja el lomo, espera, y cuando viene y contraataca, tenemos la Argentina de los últimos 10 años. Carlos, ¿cómo llegamos hasta acá? Nos pusimos a hablar de medios y a hablar de política y estábamos, por supuesto, enhebrando, ¿no? Todos estos últimos 10 años y el nacimiento de esto que es un café concert radial, ¿verdad? Así. Sí, no veo la diferencia entre medios y política. Bien. Para mí no podemos hablar de una cosa sin la otra. Y bueno, nosotros hicimos un espectáculo de radio, café, concert radial, que fue mutando, ha tenido varias formas distintas, hemos recorrido el país entero, no sé, hicimos un día una función en Rosario en homenaje al Che Guevara con 30.000 personas, hemos ido a Neuquén, a Salta, a Río Negro, a La Pampa, a Mendoza, a la provincia de Buenos Aires entera. ¿Y lo disfrutás? ¿Lo disfrutás, Carlos? Un montón. Eso está bueno, ¿no? Porque es una extensión de la radio. Es decir, yo desde hace 25 años trabajo casi que exclusivamente en las radios, en la radio, y encuentro ahí, en el público que va a vernos a nosotros, una prolongación, solo que con cara, con nombre, con apellido, con ojos con lágrimas, con vestida así, viniendo de tal lugar, de la audiencia grande de la radio. Esto es una reducción de la audiencia grande de la radio, pero es la misma gente con los mismos intereses, y eso a mí me ha dado muchísimos elementos de verdad para seguir haciendo lo que hago. Este es uno de los espectáculos, La Patria no se vende. Durante todo este año hicimos otro que se llama Resistencia Poética, y el año que viene voy a hacer uno tercero que se llama Resistencia Tanguera, siempre con el mismo espíritu. Hay que resistir, hay que buscar los elementos, y no olvidarnos que los que no pensamos como Milei y los suyos somos las enormes mayoría de los argentinos, que ellos son una minoría chiquitita que entró en la política, que creó una fuerza, que esa fuerza se devoró a otra que ya existía o está devorándosela, pero que nunca representan, ni en la última elección siquiera, en la que ganaron las legislativas, la mayoría de nosotros. Si no nos damos cuenta de eso y no trabajamos en pos de un discurso de unidad que no nos traicione, no hemos aprendido la lección. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Víctor te saluda.
¿Cómo va, Víctor? Todo bien. Carlos, no es una broma del Día de los Inocentes. Es el 28 de diciembre que presentan el espectáculo en el Perón Perón de Lanús. Es el último domingo del año. Nosotros este año elegimos hacer siempre en domingo y siempre al mediodía, horario familiar o de amistad, horario de tener tiempo, y nos tocó el 28. El anterior fue el 21 de diciembre, con otra connotación, 20 y 21 de diciembre, hace unos días en Barracas, pero no son tantos los domingos en el año, cuando uno se da cuenta, son solo 54, y nosotros hemos hecho como más de 30 de este espectáculo, más de 30 funciones en el año, así que no nos quedaba otra solución que el domingo 28. A lo mejor está bueno contar un poco la historia de los santos inocentes. De los santos inocentes, tal cual. Sí, porque jugarle una broma a todos tus espectadores no creo. No. Con la cantidad de entradas que se vendieron, claro. Acá no hay tutías. No, hay que hacerse presente sí o sí. Pero por otra parte, el Perón Perón de Lanús es un lugar hermoso de la cultura popular argentina. La verdad que yo, aunque no vengan a ver nuestro espectáculo, el que pueda un día darse una vuelta y mire lo que es eso. O sea, cuando uno entra ahí, también hay otras sucursales de Perón Perón, en San Telmo, en Córdoba, en Madrid. Ahí se da cuenta de una cosa sobre nuestro campo popular, ¿no? Cuando ves a las madres en el lugar privilegiado, cuando ves a Evita, cuando ves a Perón, cuando ves al Che, cuando ves al cura Paco Olveira, cuando ves a Carlos Mujica, cuando ves a todos los nuestros, ese batallón del lado del bien que somos nosotros, los que estamos enfrente de Milei, a lo mejor de solo tomarte ese café, te vas del lugar diciendo, la pucha, yo que me siento solo a veces, no debería sentirme solo, porque la verdad que somos la mayoría, y del grupo de los buenos, ese lugar está presidido por un gigantesco retrato de Diego Maradona. Nosotros los buenos, digo, con el Papa Bergoglio, con Marta Argerich, con todo lo que quieras meterle adentro, con Cortázar, con Jauretche, que son elementos de nuestro propio espectáculo, con Tejada Gómez, etcétera. La verdad que somos una competencia desleal para cualquiera que quiera enfrentarse y además presuponga que tiene superioridad estética. Bien. Bueno, esto es Avenida 9 de Julio, 1999, o sea, 1999. Frente a la Sin Plaza ninguna San... alusión política frente a la plaza, a 2 cuadras del estadio de Lanús. Es un lugar, bueno, no hace falta ni explicarlo, uno va a Lanús y pregunta y ahí está. Bien. Territorio además muy fértil de la historia del peronismo, como cualquiera comprende. Bueno, por entradas agotadas, esta es la nueva función, que es la última del año, como decías recién. La puerta se abre a las 13 y el show comienza a las 2 de la tarde. En el último show que hicimos ahí, que fue ayer nomás, el 30 de noviembre, tuvimos la presencia de Carmen Arias, la sucesora de Eve Bonafini, al frente de Madres de Plaza de Mayo, que para nosotros fue un honor, un lujo. Vive cerca Carmen, pero la verdad que fue una función hermosa, presidida por sus llantos, por sus ojos llenos de lágrimas, por las cosas hermosas que le pasaron y nos pasaron, en un lugar en que después así lo saludó todas las sucursales del Perón Perón. Entró una madre con su superpoder, con el pañuelo puesto. Qué fuerte, Carlos, vos decías, fuerte, ¿no? Sí, Carlos, vos decías que de los 56 domingos tuvieron 30 y pico haciendo el espectáculo. Ahora, es un espectáculo que va cambiando. Alguien que lo vio quizás en marzo o abril puede ir ahora y va a encontrar cosas distintas. Siempre, porque como lo nuestro es el periodismo y la comunicación, yo encuentro que según cambian los meses y las circunstancias, lo que hacemos es un cuerpo que está vivo y cambian los elementos y su orden adentro. Algunos permanecen, pero sobre todo la actualidad nos manda. Digamos, el último que hicimos fue directamente con 40 minutos sobre el 20 y 21 de diciembre, pero no es que yo hablo o cuento, es que mostramos las imágenes, tocamos y hacemos canciones en vivo. Digamos, por eso me parece que a la gente le gusta tanto y en general se agotan siempre las entradas. Es una experiencia inmersiva, solo que tiene una voz que la mayoría de la gente es la mía, no sé de la radio, que va como hilando cosas y guiando al estilo que Eve Bonafini gustaba, de que la radio no sea leer los diarios o conversar sin otra temática que el ombligo hasta que venga la próxima nota, sino una experiencia
inmersiva. Yo siempre recuerdo que un día hablando con vos, Andrea, en tu programa, Eve dijo unas cosas muy hermosas sobre mí. Yo estaba al aire en otra radio y me empezaron a llegar mensajes de oyentes que se fueron a mi WhatsApp o a mi Messenger para contarme que Eve estaba hablando de mí en una radio cuando yo no podía escucharla ni encontrar nunca ese audio. Es que Eve te nombraba mucho. En el ranchito, en el espacio que tenía los viernes acá en La Vuelta Completa, y además siempre comentaba que bueno, que vos la llevabas al teatro, y para ella el teatro era una experiencia maravillosa, algo que disfrutaba mucho. Y bueno, y eso le encantaba, ¿no? Como decía, el teatro de Eve era venir a ver mis espectáculos, que en algún caso han sido teatros, en Astatril, un homenaje a Tejada Gómez, en otro caso eran bares, en otro caso eran peñas. Eve vino 4 veces mínimo a ver cada uno de los estrenos de los espectáculos. Y ya que estoy en casa y puedo, mira, tengo acá en mi mano una carta manuscrita en papel rosado que muestra un espectáculo, porque si no, no me creerían, que Eve escribió en 2022, en agosto de 2022, le quedaba muy poquito en esta vida a Eve, después de que yo hiciera un programa especial en la M530 sobre Eva Perón. La carta que Eve escribió dice esto: La Plata, 2 de agosto de 2022, queridísimo Carlos Polimeni, decidí escribirte porque todavía estoy emocionada con el recuerdo, minuto a minuto, del programa sobre Eva Perón, nuestra Evita. El respeto y el amor con que la trataste de punta a punta, para mí es completamente inédito, es único, y siempre lo hiciste con la misma humildad de tus colaboradores, que también son muy inteligentes y se complementan muy bien. Se escucha, y casi te diría, se ve, porque tu voz y tu forma de relatar todos los hechos nos llenan los ojos de lágrimas. Gracias por prestigiar a nuestra radio, la M530, gracias por quererme siempre y mucho, y un abrazo eterno por llamarme mamá. Viva la vida, viva la patria, viva Evita. Qué hermoso. ¿Y a vos te emociona leerlo? Me emociona mucho leerlo, es más, en los espectáculos no muestro la carta, pero no leo yo el texto, porque lo que ocurrió es que Eve me insistió muchas veces en privado de que yo era como su hijo, uno de sus 2 hijos desaparecidos que llevaba mi mismo nombre, y que ella cuando me veía sentía que si su hijo hubiera sobrevivido, sería como yo. Daban las edades, y resulta que yo tenía una madre que murió cuando tenía 10 años, que había nacido en el mismo año de Eve. De ellos se lo dije: mirá, vos me decís todo esto, Eve, a mí me pasa que como naciste en el mismo año de mi madre, Perla, y yo te veo, también tengo un sentimiento como de hijo con vos. Y me dice, bueno, decime mamá. Y yo le dije, no, mira, yo ya tengo mi mamá, no te puedo decir mamá a vos. Bueno, pero yo te puedo decir hijo. Sí, vos decime. Entonces, bueno, finalmente ese día, en el homenaje a Evita, al cumplirse 70 de su partido de este mundo, yo le dije por radio: gracias mamá, gracias Eve. Hablando en nombre de todos. Por supuesto. Es nuestra madre. Por entonces supuesto. Ella lo notó y me dijo eso, y gracias por llamarme mamá. Mira, es un tema. Qué fuerte, grande. Qué fuerte. Porque grande. a mí me pasaba, Carlos, que cuando conversaba con Eve, en ese 1 a 1, a mí me trasladaba la conversación, no sé a dónde, pero tenía un don también ella para la comunicación, muy importante, y además de para la lectura política inmediata de la coyuntura, porque siempre era fiel a su mirada de clase, ¿no? Pero sí había algo que se establecía como un ida y vuelta, que sabía escuchar también, ¿no? Cuando estábamos haciendo radio, y eso era maravilloso, la verdad que era maravilloso. Mira, Ulises Gorini, que es un gran biógrafo de las madres, publicó este año un libro sobre Eve la biografía, en una colección de historia urgente, y él desarrolla mucho en el libro, recuperando muchos aspectos de la editorial Marea, el libro, de Eve, la tesis de una mujer plebeya que fue formándose en la lucha, empoderándose, pero que nunca olvidó su condición de clase. Mira. Y que miró el mundo desde ahí.
están detalladas las lecturas, los libros subrayados con que Eve empezó a frecuentar a Raúl González Tuñón, a Nassim Hikmet, un poeta turco, a Armando Tejada Gómez, a Miguel Hernández. A mí, las veces que me invitaron a hablar en la plaza y las veces que me invitaron al programa de Eve, siempre Eve me pedía lo mismo, un poema de Tejada Gómez, un poema de Pablo Neruda, que son los mismos que ella ya había leído, pero le gustaba escucharlos en vivo. Y el otro día, el filósofo italiano radicado en la Argentina, Rocco Carbone, hablando de esto que nos pasa, me dijo en una entrevista: Argentina es un país muy importante, no es cualquier país en el mundo. Argentina es un país que importa mucho en el mundo, bueno, porque es el país de Maradona, de Marta Argerich, de Barenboim, del Papa, de Messi. Es un país que tiene Bélgica al lado de Argentina en el mundo para pavonearse. Y me dijo, y es el país de Eve Bonafini. Claro. Yo siento que Eve y Diego, y él lo subraya, me dijo, nosotros estamos una vez en Calabria, en la calle, peleando contra la policía, un montón de estudiantes, y apareció Eve con un micrófono. Claro. Eve Bonafini, en una marcha de estudiantes en Calabria, Italia, apareció con un micrófono a arengarnos a que fuéramos al combate. Y para nosotros era como Napoleón. Claro. Jóvenes estudiantes hace 30 años en Calabria miraban a Eve Bonafini como una diosa guerrera. Ajá. Esa diosa guerrera tiene un paralelo con Diego Armando Maradona en el carácter plebeyo, en el de bocón, en el desacatado, e incluso en los errores. Pero cuando los recordamos, todo eso se queda a un lugar, lo ponemos a un lugar y lo que vemos es la dimensión épica de la figura, de la derrota y del triunfo de la figura, y eso los convierte en leyenda. Vos y yo y todos nosotros en la EMO 530 hemos frecuentado, hemos tenido el gusto, el lujo de estar al lado y tener cerca una leyenda, pero no de la Argentina, una leyenda de la humanidad y de la lucha femenina. Así es, Carlos, así es. Me encantó charlar con vos y por supuesto invitamos a todos los oyentes de la 530 y de la Vuelta Completa a tu espectáculo La Patria No Se Vende, este domingo 28 de diciembre en Lanús, Avenida 9 de Julio, 1999, a las 2 de la tarde, pero a las 13 abren la puerta. ¿Está bien? Bárbaro. Muchísimas gracias por hacerlo. A los que les quede inoportuno el anuncio este domingo, les cuento que empezamos la temporada 2026 y el 15 de enero es jueves en La Carbonera, en San Telmo. Bien. Está divino el lugar, es un lugar nuevo, hecho a cero. Queda en Balcarce y Carlos Calvo. Hacemos la primera función de La Patria No Se Vende de 2026, más cerca de los que viven en la capital. Excelente. Todos y todas invitados. Te mandamos un abrazo. Abrazo para ustedes. Dale. Gracias. Gracias por a todos. Chao, Carlos. Carlos Polimeni estuvo charlando con nosotros. 10 minutos. Volvemos con la columna de Manuel Saralegui. Está todavía trabajando con ese cubo que no es un cubo tradicional, pero bueno, de acá a que volvamos seguramente ya le va a quedar una sola cara, ¿no? ¿No? ¿Cuesta más este? Está muy difícil. Está muy difícil. No lo voy a resolver antes de la columna. O sea, voy a seguir jugando, pero sin solución. Dale, ahora venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530.
con yerba mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio. Porque sufrir, porque debí de sufrir. Seguimos dando la vuelta y tenemos un regalo para ustedes, por supuesto. Tenemos 2 pares de entradas para sortear para que vayan al espectáculo de nuestro compañero Carlos Polimeni, La Patria no se vende, este domingo 28 de diciembre en el Perón de Lanús, Avenida 9 de Julio 1999. Por supuesto, están todos invitados a ver a Carlos Polimeni. Las entradas están a la venta en alternativateatral.com, pero nosotros tenemos 2 pares de entradas para sortear. 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Quiero las entradas, los 3 últimos numeritos del DNI y después de la última tanda vamos a revelar quiénes son los ganadores o las ganadoras. 16 minutos. ¿Estás listo, Saralegui? Sin haber resuelto el cubo. Bien. Pero para la columna. Listo para la columna. Sí. Vamos entonces a la columna semanal de Manuel Saralegui, nuestro compañero, que bueno, nos trae su propuesta de política al cubo.
Bueno, a ver, es oficialmente la última columna del año, después de la versión fuera de serie que hicimos el lunes ahí en el Pulqui Bar, la verdad que estuvo divertida. Quería tratar de pensar, no tanto como por ahí el lunes hice una columna sobre el 2025 y el 2026 pensando en, digamos, el proceso electoral, el encarcelamiento de Cristina, las luchas políticas que se dieron, por ahí más un balance de plano corto. Sí quería, por ahí, para hoy, hacer un balance de la democracia argentina 2025, digamos, ¿no? O su carencia. O sea, que hay una discusión abierta, por lo menos en Occidente, sobre el deterioro de la democracia, digamos, sí, claro, ¿no? Sobre cuánto funciona o no funciona la democracia en este continente, pero también es una discusión de Europa, del África, de Medio Oriente. Por ahí ya uno, a medida que se va hacia el Oriente, por ahí la discusión cambia. Pero sí hay una discusión sobre en qué situación está la democracia. En la Argentina, digamos, uno podría pensar que la democracia tal como la entendemos es la idea del pacto democrático a partir de 1983. Suelen decir los filósofos, las filósofas, las y los estudiosos de la política, que siempre toda democracia está fundada en algún tipo de exclusión, digamos, ¿no? Un pacto democrático es un pacto entre actores políticos en una sociedad donde, bueno, siempre se deja algo afuera, ¿no? Uno podría pensar en la Argentina a partir de 1983, que lo que nosotros conocimos como la democracia argentina estaba fundada en el pacto democrático, que era la exclusión de la violencia, la exclusión de los militares en la vida pública y el repudio a la dictadura militar, ¿no? Entonces el pacto democrático era bueno, Videla no. Y la reivindicación de Videla como un límite de la democracia, basta recordar en los años 80 y en los años 90 cómo pasaba por momentos cuando exmilitares o tipos que reivindicaban la dictadura militar se presentaban a elecciones y por ahí de repente Patti terminaba queriendo subir en el Congreso y había una discusión en las fuerzas políticas de no, pará, un tipo que reivindica la dictadura no puede ser diputado de la nación. Había una idea de una exclusión, ¿no? Sí. De la violencia de la dictadura como fundante del pacto democrático. Siempre fue medio imperfecta ese pacto democrático, nunca terminó de saldarse y de consolidarse. Uno habla en la radio de las madres, hay que pensar que las madres de Plaza de Mayo tuvieron durante una larga década, o década y media, 2 décadas, desde la vuelta de la democracia hasta la reivindicación y la pedida de perdón del Estado argentino en boca de Néstor Kirchner en 2004, que no hubo una reivindicación pública de esos valores por los cuales luchaban las madres de Plaza de Mayo. Por supuesto que esa imperfección del pacto democrático también fue porque incluso a partir del 2003-2004, cuando se abren los juicios y empiezan a ir presos los genocidas, bueno, eso también encontró límites. Cuando empezaste a buscar las complicidades civiles y sobre todo los grandes beneficiarios económicos de la dictadura militar y no pudiste avanzar ahí, ¿no? Uno puede pensar en el Ingenio de Desma, pero también en el Grupo Macri, ¿no? Todos esos grandes beneficios económicos de la dictadura, esas cuentas pendientes, ¿no? De la democracia, bueno, ahí topaste un límite, ¿no? Papel prensa, ¿no? Y uno puede pensar, sí. Maniel, el Grupo Clarín, por supuesto, ahí empezás a ver, bueno, hasta el límite que llegó, ¿no? La lógica expansiva del pacto democrático. Tuvo límites incluso en sus momentos más luminosos, del 2013 a 2015. Bueno, y en ese marco, me parece, estamos viviendo un proceso de retroceso democrático, ¿no? Donde ese pacto empieza a descascararse, ¿no? La llegada al gobierno de Mauricio Macri en un principio, ¿no? Que era un hombre que no venía de esa reivindicación del pacto democrático, sino que ya Macri venía en crítica al pacto democrático, recordarán el curro de los derechos humanos, la discusión sobre los 30.000 desaparecidos, etcétera. Se empezaba a descascarar ese pacto y, por supuesto, el inicio de una persecución mediático-judicial sobre el peronismo y sobre todo quienes habían integrado y liderado el proceso del 2013 a 2015, que empieza a construir otra lógica en la política que ya no era el pacto democrático, sino otro tipo de búsqueda de pacto, ¿no? Eso se vio muy claramente en los años del macrismo, donde el peronismo era bienvenido y solicitado, pero el kirchnerismo afuera. El kirchnerismo era un hecho criminal y por ende debía ser excluido de la vida pública. Y mi sensación es que estamos viviendo una etapa en la cual se está buscando
Ya no es un pacto democrático, ¿no? Pero sí por ahí lo que podemos pensar una búsqueda desdemocrática o postdemocrática donde, y por eso pongo este año, porque es el año en que Cristina fue presa, proscripta e inhabilitada para competir, pero me interesa pensarlo más allá de la figura de Cristina, y si Cristina puede volver a ser presidenta, y lo que significaría, y las discusiones políticas, digo, en el sentido de que en el momento en el cual ese proceso persecutorio se consolida finalmente con la cárcel, la persecución, la proscripción de Cristina, se suceden elecciones en las cuales Cristina no puede presentarse, ¿no? Y el gobierno que dice yo la metí presa gana las elecciones, ¿no? En simultáneo la gente deja de votar y en simultáneo pasa algo que lo subrayábamos el lunes en la columna. También lo decía Martín Soria recién en la entrevista que teníamos telefónica sobre lo que pasa en el Senado, que la Argentina tiene 3 leyes: la ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia en discapacidad y la ley de emergencia en salud pediátrica, producto de grandes consensos de la mayoría de las fuerzas políticas, votadas por el Congreso, sancionadas, vetadas por el presidente, insistidas con más de 2/3 de ambas cámaras, es decir, según la Constitución, leyes del Congreso que deben ser aprobadas y que sin embargo no se aplican, no sucede, no funciona, ¿no? Entonces, ¿para qué está el Congreso? Para el gobierno diría, yo ya no necesito el Congreso para sancionar leyes, porque las leyes me resbalan, porque se ha demostrado que puedo gobernar sin leyes. El Congreso solo sirve para dar señales al mercado, que finalmente parece que es lo único que importa, ¿no? Porque si votan un capítulo o no votan un capítulo, yo las leyes no las voy a aplicar, porque gobierno en esta lógica donde ya no importa la democracia, lo único que importa es las señales al mercado. Me interesa pensarlo porque, sin embargo, la gente vota, ¿no? Y entonces estamos en una situación extraña donde parece que la exclusión democrática de la violencia ya no rige. De hecho, Milei, su discurso ha sido horadar ese pacto democrático, ¿no? Aquello que había Macri tan solo enunciado sobre cuestionar los desaparecidos, etcétera. Con Milei ya es casi política de Estado, ¿no? La reivindicación, ni siquiera la recuperación de la teoría de los 2 demonios, sino por momentos casi una glorificación del terrorismo de Estado, una reivindicación por momentos del terrorismo de Estado, una apología que incluso viene empatada con una banalización de la idea del genocidio, cuando Milei dice, acá en la Argentina hubo un genocidio, lo hizo Alberto Fernández con la pandemia, ¿no? O sea, el gobierno del Frente de Todos fue un genocidio porque mató a argentinos por dejarlos en sus casas, lo cual parece medio un sinsentido, porque la gente en todo caso estaba en sus casas para no contagiarse, y si no hubiera habido lógicas de restricción de aislamiento, hubiera habido más muertos. ¿Qué es esta nueva exclusión posdemocrática? Bueno, Cristina presa, la asociación del kirchnerismo, no con la experiencia de 2003-2015, sino con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que es eso, el peor gobierno de la historia, que fue genocida, que cometió crímenes de lesa humanidad, ¿no? Cierto desarme de lo que significó el 2001, ¿no? Que eso viene del macrismo. El 2001 ya no es una sociedad que encuentra un límite en un modelo económico, sino que fue una conspiración peronista para voltear el gobierno, ¿viste? Toda esa idea del club del helicóptero. Que no fue la gente en la calle el 2001, sino que fue una conspiración, ¿no? De bloques de poder. Y entonces, bueno, pensar este año, y si uno mira, no sé, hice como un recorridito por algunas noticias que también pasan por debajo del radar, pero que también hablan de las condiciones de la política, ¿no? ¿No? Tiempo argentino. La justicia archivó la pista que vinculaba al diputado Billman con el ataque a Cristina. Un testigo clave lo escuchó decir: cuando la maten estoy camino a la costa, pero para la justicia eso y el resto de las pruebas no fueron suficientes para seguir investigando un legislador opositor. Geraldo Billman hoy caminando los pasillos del Senado como asesor de Patricia Bullrich, y la investigación de quienes instigaron, planificaron, ¿no? Los autores intelectuales del intento de asesinato de Cristina, hoy ya no se investigan más en la Argentina. De hecho, hubo condena a los autores materiales este año, también sucedió, a Fernando Andrés Sabar Montiel, a Belén Duliarte, y los autores intelectuales
quedaron en la nada. Pero no solo lo que respecta a Cristina, sino uno lee los diarios y dice: Julio De Vido, Infobae, Julio De Vido seguirá preso en la cárcel de Seiza, rechazaron su pedido para obtener prisión domiciliaria. El exministro de Planificación había solicitado el beneficio en base a su edad y a distintas enfermedades crónicas que padece. El cuerpo médico forense dictaminó que puede atenderse en el complejo penitenciario. Infobae, Guillermo Moreno lanzó su candidatura presidencial para 2027 pese a la inhabilitación de la Corte. Porque Guillermo Moreno ya no puede ser candidato por el mismo proceso persecutorio. Y después empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? La política online. El gobierno cree que tienen que meter a preso a Chiquitapia antes de marzo. O sea, el gobierno diciendo: che, en marzo metemos preso al presidente de la AFA, ¿no? Por supuesto que ahí también está, ¿no?, la inhabilitación y la persecución a Amado Vudú, miembro de esta radio, compañero valiosísimo, prócer en vida, que tampoco puede ser candidato a nada en las elecciones porque ya está proscripto de por vida. Y por supuesto Milagros Sala, ¿no?, que sigue presa hace ya miles de días, hace 10 años, una década larga con Milagros Sala presa. Y por supuesto habrá oyentes y compañeros que dirán: ¿cómo no lo vimos en ese momento, no? No peleamos lo suficiente por Amado, ¿no?, por Amado, por Milagros Sala, por Julio De Vido, y al final terminamos con Cristina Pérez Brujita. Y es objetivamente cierto, indiscutible, que esa también es una autocrítica que debe hacerse el campo popular, de que no fue lo suficientemente fuerte, sobre todo cuando gobernamos del 19 al 23, para lograr la libertad de esos presos políticos y el fin de la persecución judicial, que necesariamente significaba avanzar contra las mafias judiciales enquistadas en Comodoro Pi. Termino rápido porque Diego Mayo me debe estar queriendo matar. Está entretenido todavía. Ahí apareció y empieza a mirarme con carita. Te decía, hay una discusión sobre la democracia en Occidente, ¿no? Uno de los intelectuales favoritos de Donald Trump, Curtis Yarvin, ¿no?, uno de estos intelectuales de la ultraderecha gobernante, suele decir públicamente que a lo que aspira la ultraderecha ya no es una democracia en la que creen poco por su incompetencia, su incapacidad para resolver problemas. ¿De qué sirve un congreso?, dirán los pensadores de la ultraderecha, si yo ya elijo a alguien que ese gobierne. Los filósofos cercanos a Trump hablan de la idea de pensar algo así como una monarquía electiva. Elijo, la gente va y vota, pero vota un CEO de una empresa. Y que se maneje el país como el CEO de una empresa. Es difícil pensar en la Argentina, o en la Argentina de Milei, como una monarquía electiva, aunque los tuiteros del gobierno y sus intelectuales también hablan de Ave Miller y lo dibujan en inteligencia artificial con aires de emperador romano. Se parece más a un virrey de cuarta que a un emperador de un glorioso imperio. Este año también vimos la manera en la cual la Argentina se subsumió ante el gobierno de los Estados Unidos y como Javier Milei opera de alguna manera como un extraño virrey electo, ¿no?, de la Argentina, para el saqueo de sus bienes comunes naturales, para la pauperización de las condiciones de vida, para la baja de los ingresos, ¿no? Pero bueno, funciona como un virrey que de alguna manera todavía se puede elegir. ¿Pero elegir en qué contexto? El contexto en el cual ya no se puede elegir cualquier cosa, sino que solo se puede elegir lo que autoriza, por un lado el imperio, por otro lado las mafias enquistadas locales, que dicen: este peronista sí, este peronista no. Cristina seguro que no, ¿no? Porque el peronismo, el kirchnerismo en todo caso fue un hecho delictivo, y el peronismo podrá sobrevivir, podrá seguir existiendo en la medida en la cual se someta a estas nuevas reglas de esta, no le puedo decir democracia, o esta posdemocracia, o este virreinato electivo. Podemos elegir un virrey entre un menú cada vez más acotado, ¿no?, sometidos a los designios de una potencia extranjera que finalmente tiene la última palabra sobre lo que pasa en nuestro país. Me interesa pensar en ese sentido lo que sucedió este año alrededor de la cárcel de Cristina y pensar esas enormes movilizaciones que funcionaron como, ¿no?, de alguna manera cierto anticuerpo político, democrático del peronismo, que de alguna manera se revolvía y se irreverenciaba contra ese designio de que Cristina tenía que ir presa y no podía ser candidata. Esas movilizaciones que fueron una gran noticia de la movilización de un núcleo duro peronista, que por supuesto después no lograron lo que uno hubiera deseado, que es: Cristina está proscrita, el peronismo va en masa a las urnas y gana las elecciones. Porque bueno, los mecanismos de dominación también son más sofisticados en esta época, y que ciertamente el peronismo no estuvo a la altura
de poder enfrentar la proscripción, la persecución, no solamente en el pasado, sino particularmente en este año, donde la cárcel de Cristina podría haber sido de alguna manera, si el conjunto del peronismo la hubiera abrazado quizás, no lo sé, podría haber sido un vehículo para otro tipo de camino. Ahora empieza una nueva etapa, ¿no?, en la cual, y esto sí me parece para pensar el año que viene, Gastón Fagan, un compañero al que admiro mucho, suele decir, parte del problema de nuestra época es que nuestras acciones no están a la altura de nuestros diagnósticos. Nuestras acciones, y por ahí ese es un camino para reconstruir. De otra manera, Máximo Kirchner dice, hay que tener acciones más osadas y palabras más medidas, digamos, ¿no? Pero sí me parece que parte del desafío del peronismo y parte del desafío de quienes insistimos en militar, a pesar de que las reglas de la democracia ya no parecen ser las que rigen, sin embargo persistimos y militamos, tenemos que construir acciones, definiciones y propuestas políticas a la altura de estos diagnósticos. No quiero decretar el fin de la democracia, parece un montón, sí parecería que está puesta en suspenso, ¿no? En un interregno en el que ese pacto democrático que Cristina y Néstor quisieron llevar hasta el final, ¿no? Yendo por los cómplices económicos de la dictadura, ¿no? Haciendo de la memoria y verdad, justicia, política de Estado. Se llegó hasta un límite y ahí comenzó la contraofensiva, ¿no? Que esta suspensión democrática que estamos viviendo todavía tiene dos elementos que siguen siendo nuestras armas fundamentales. Todavía en la Argentina se puede militar en política. La gente se puede organizar. Eso sigue siendo una posibilidad real, y si sigue viendo la posibilidad real de organizarse, bueno, todo este escenario sombrío sigue abriendo caminos posibles, y además todavía se puede votar. Bien. No será el año que viene el año de votar, será en todo caso el año de organizarse para empezar a pensar cómo llegar al 2027 con acciones, definiciones y programas políticos a la altura de los problemas que estamos viviendo. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Daniel Tonietti está en AM530. Carly Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carly, muy buenos días, como siempre, muchas gracias por tomarte unos minutos para conversar con nosotros. Lo que nosotros explicamos es que la provincia no tiene recursos para, como sí ha tenido en otro momento. El famoso no hay plata, económica. En la pandemia le enviábamos todo el tiempo aportes del Tesoro Provincial a los municipios para que compren materiales, etcétera, que se necesitaban en la pandemia. Hoy no tenemos esos fondos porque además nos quitó toda la asistencia financiera al gobierno nacional, nos dio de baja los programas, no nos paga las cuestiones que están por ley, como por ejemplo los fondos para las cajas no transferidas, por ejemplo los fondos del consenso fiscal. O sea que es una situación distinta, no es comparable a otro momento. A las 10 siempre soy en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada.
12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. Es viernes, tenemos el partido, la música del Doctor Mayo. Tenemos Café Bantú, como todas las tardes. Gracias, Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también en la oficina, café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunícate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram, @cafebantú. Una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Bien, ¿y sabes qué? Tenemos los ganadores. Tenemos los ganadores. Exacto, a la pucha. tenemos los ganadores. Para el espectáculo de Polimeni. Por supuesto. Este domingo en el Perón de Lanús. Exactamente, Avenida 9 de Julio. 1999, frente a la plaza, Sarmiento. según nos informa Plaza Sarmiento. el local. De la estación Lanús, derechito por 9 de julio, que es la principal, 7 cuadras, mano derecha. Perfecto. No hay Ahí como tenés nada. todo Cerquita de la el cancha de Lanús. GPS en 2 vivo. cuadras. Vivo, el GPS lo tenés acá en la vuelta completa. Por supuesto, los que no ganaron las entradas pueden comprarlas. Por supuesto. ¿Dónde? En alternativateatral.com. ¿Sí? Ahí pueden conseguir entradas que están a la venta. Y bueno, por supuesto lo hacen a través de el sitio de alternativateatral.com. Y los ganadores son... Claudio, vamos Claudio. 519, Bien. los 3 últimos numeritos del DNI. Y Viviana, La Vivi. sí, 070. Claudio bien. y Viviana, un par de entradas para cada uno de ustedes. Sí, pueden ir con quien gusten a ver el espectáculo de nuestro querido compañero Recuerden, Carlos 13 Polimeni. horas del domingo 28. 13 horas, al mediodía. Abre a las 13 la puerta, a las Abre a las 14 comienza el espectáculo. Sean puntuales porque, como todo espectáculo, se pide Llena. puntualidad.
Bueno, y vos estás ahí muy bien acompañado, por lo que veo, ¿no? Yo estoy muy bien acompañado porque me tomé un cafecito Bantú, pero a esta hora me dan ganas de unos mates. Y bueno. Y nada mejor que tomarse unos mates con yerba La Buena, que conserva el aroma y sus propiedades de origen, manteniendo dos cosas muy importantes para esta época de nuestra vida: calidad y precio, que no es menor. Excelente. Elaborada con palo y polio, y además los celíacos le pueden entrar tranquilos porque es libre de gluten. Para el mejor mate, la mejor yerba mate La Buena. Es excelente, nos acompaña la yerba La Buena y bueno, pruébenla ustedes también en sus casas. Querido, el deporte. Sí, no, complicado como Manu Saralegui con el cubo, está San Lorenzo. No quiero decir nada, pero vi unas maniobras raras en ese cubo. Sí, pero está complicado San Lorenzo porque necesita hacer caja y hace un par de horas River desistió, o San Lorenzo desistió de la oferta que le había hecho por Johan Romaña, el muy buen central que tiene San Lorenzo. El equipo millonario le ofrecía $1,5 millones por el 50% del pase, a lo que Sergio Consentino, que es el presidente en ejercicio, recordar que Marcelo Moretti ha sido corrido de la presidencia, le dijo que no, que solamente en el fútbol argentino se lo vende al 100%, recordar que San Lorenzo está vacío, literal. El entrenador Damián Ayude consiguió para hacer la pretemporada de unos amigos en San Nicolás. Están tratando de generar fondos como para poder trasladarse. La situación de San Lorenzo es muy complicada. Se acaba de caer la primera operación que tenía en mente. Era uno de los jugadores a vender, Johan Romaña. River había ofertado $1,5 millones. Bueno, Sergio Consentino, el presidente, le dijo que no. Por otro lado, Milton Casco, uno de los que quedaban de la faena en España, finalmente se va a jugar Atlético Nacional de Medellín. Marcelo Gallardo está limpiando el plantel. Marcelo Gallardo quiere tener el River que en algún momento tuvo y quiere volver a dirigir. Racing ya encontró reemplazo en Gabriel Arias, el arquero que fue capitán, que ha dejado la institución. Se va a hacer Matías Tagliamonte, va a ser el que le pelee el puesto a Facundo Cambeses, y Matko Miljevic, el muy buen volante que tiene Huracán, es pretendido por Racing. La situación está trabada, pero Costas insiste en tenerlo porque le falta un generador de juego. Bien. Genial, ¿no? Cuando alguien está con el agua al cuello y pidiendo que no hagan ola, el resto se aprovechan. Porque Romaña, en una buena situación de San Lorenzo, vale 5 o 6 palos, no vale $1,5 millones. Lo mismo que pero bueno, vos sabés que el otro se está desesperado por un mango y tengo esto. Lo mismo que agarralo, largalo. Tal cual. Claro, tal cual. Y bueno, pasan las mejores familias. Totalmente. Así es. Víctor, ¿tenés algo para nosotros? Tengo algo para ustedes. Bueno. Tengo algo para ustedes de una consultora, la consultora Trends, que realizó hace un tiempo ya, pero recién lo da a conocer ahora, una encuesta respecto, con varios ítems, pero respecto uno muy destacado, preguntando cuál es el ministro más importante de este gobierno, el que más se destaca, el que tiene mejor gestión. Yo la verdad no sé de qué ministerio es el que ganó, no lo conozco, sacó el 41% de las adhesiones y se llama ninguno. No desconozco qué ministerio desempeña este señor ninguno, pero sacó el 41% de las apreciaciones. Estamos hablando de una encuesta que se hizo poquito tiempo después de haber ganado las elecciones del gobierno. Lo sigue alguien que ya no es ministro con menos de la mitad, 19%, Patricia Bullrich. Tercero, otro que ya tampoco es ministro, Guillermo Francos, 14%. Después viene Caputo, cierra la lista con el 1%, ¿quién? Tendría que haber sido con otro número. ¿1%? Tendría que haber sido con Karina otro número. Milei. Claro. 3 tendría que haber sido. Yo dibujaba ahí y le ponía 3%. 1%. Claro, le sacaba un puntito cada uno y ponía el 3. Pero bueno, son serios los que hicieron la encuesta, che. Son serios. 1% Karina Milei, la peor ministra
del gobierno, según opinan Igual es los interesante argentinos. la medición sobre Patricia Bullrich ahí, ¿no? 19%. Un 19% piensa que es la mejor, que hizo lo mejor. Claro, hay que ver En materia de dentro de un seguridad. panorama acotado, ¿no? Te dan los nombres. Entre fulano, ¿quién es el mejor? Y bueno, tampoco había tantos ministros. Que gane. Pensemos que Milei sacó varios ministerios y que los convirtió en secretarías. Además, 8% ¿no? Caputo, 4% Adorni. Claro, lo más grave hubiera sido que eligieran al ministro de Salud o al ministro o al secretario, ¿no? De Educación. Los únicos que lograron 2 cifras, es decir, más de un 10%, fueron francos, Patricia Bullrich, con 14 y 19. Arrasó ninguno, con el 41. Desconocemos ministro de qué. Claro. Bueno. Esa es la imagen que, bueno, se puede proyectar también en cada uno de esos dirigentes, imagen positiva y negativa que hemos visto en otras encuestas, pero bueno, lo cierto es que por más que a la gente le parezca que esos ministros no aplican o no rompen con lo que es la ilusión de hacer una buena gestión, como venimos conversando y además evaluando, debatiendo, reflexionando, el gobierno ganó las elecciones del 26 de octubre. Con esas mediciones y con esas ideas construidas en torno a lo que es la gestión. Por supuesto, lo que siempre no se termina en 2 lecturas. La primera es obvio. que mal se han hecho las cosas del otro lado, si te gana, o que incertidumbre y que no se crea el gobierno que lo que obtuvo en los miércoles fue un cheque en blanco. Sí, igual, insisto, y esto retomando todo lo que venimos hablando hoy, y lo que trajo Manu acerca de las democracias de baja intensidad, podemos decir, ¿no? Como lo dijo Yo dije Cristina. un virreinato electivo. Bueno, Cristina hablaba de democracias de baja intensidad. Sí, sabes que tenía, no lo llegué a contar. Dale, digo, perdón. lo que quiero decir es que teniendo en cuenta todo eso, estas mediciones son lógicas, porque ¿qué está pasando? Y lo hablamos en otros programas, me parece, creo que incluso lo hablamos varias veces, que dentro de lo que la gente opina sobre la democracia, en Argentina y en el mundo, lo que está sucediendo es este fenómeno de correr los límites, lo que vos decías al principio, cuáles eran los límites de lo democrático en el 83, cuáles eran en el 2001, cuáles fueron en el 2015, cuáles con la gestión de Macri y cuáles ahora. Y a nivel mundial también, que se le permite a la derecha un avance en contra de un montón de derechos colectivos e individuales. Entiendo que en función de la insatisfacción económica que tiene hoy Argentina y muchos países del mundo. Y creen que con las fórmulas que trae la derecha, muchos ya las conocemos y otros, los más jóvenes, no las vivieron de primera mano, creen que esas soluciones económicas son imprescindibles en sus vidas y que pueden hacer la vista gorda o dejar a un costado otras cuestiones que tienen que ver más con los valores. Y está demostrándose en el camino que no van unas separadas de las otras, que forman parte de lo mismo, que no se puede pensar una solución a la economía dejando a media población o a más de media población caída del sistema, sufriendo penurias, enfermándose, no teniendo acceso al agua, no teniendo acceso a un médico, no teniendo acceso a una jubilación, no teniendo acceso a una educación pública. Entonces, ahora me parece que va a entrar a calibrar esto, ¿no? Yo tengo en la próxima elección. Mis dudas todavía si es en realidad que la gente cree que este sistema le va a dar resultados, esto que está proponiendo la derecha, el virreinato electivo, etcétera, todo eso, que coincidimos, o si es que en realidad se hartó de que lo otro no le diera las soluciones que esperaba. Claro. Creo que hay ahí una cosa que va a necesitar que en definitiva esto demuestre que es peor, que es un desastre, Claro. que es un Pero eso no aplica al avasallamiento 2015. Esa lectura no aplica al 2015, porque a la sociedad argentina le iba bien, el país estaba Pero en el 2015 crecimiento. el discurso de Macri no fue el de Milei. No, dijo El que discurso no de iban a Macri- tocar nada por de eso lo que mismo, se había conseguido. Por eso mismo. Es que No la fue ese pregunta el más la pregunta más interesante, más relevante para hacerse para mí en relación al peronismo en el siglo XXI es por qué perdimos en el 2015.
y las discusiones alrededor de por qué perdimos en el 2015, ahí medio encierra la discusión para adelante, porque la verdad que el 2019 era obvio que se ganaba, en el 2023 era obvio que se perdía, digamos, la que se podía ganar y se perdió fue el 2015, ¿no? Y ahí hay que mirar, a mi entender, cómo lo que sucedió post-2001, ¿no? Con los gobiernos de Néstor y Cristina, que también era producto de esa movilización popular, ¿no? Donde, bueno, a partir del 2008 comenzó un contraataque gorila, un contraataque oligárquico que dijo, bueno, hasta acá llegaron, hasta acá se avanza, y el peronismo se dirimió en 2015, se iba a ir a una profundización, ¿no? De lo que había sido, si se quiere, el proceso democrático del 2003-2015, o si hacía un repliegue, una consolidación, una capitulación. Ahora, visto 10 años después, la candidatura de Daniel Scioli en el 2015, hay que verla, podría estar en el listado de los ministros de Milei, porque es un ministro de Milei. Y ahí hay una explicación también de la derrota. No lo eligieron. Pero ahí también ahí está la explicación del 2000. Esa es la que elijo yo, digamos, ¿no? Que era otro camino. Que el camino de la profundización, de la organización, de la militancia, y no el camino de la capitulación, que por ahí, digamos, a 2025, uno mira la figura de Scioli y dice, y claro, llevaste uno de ellos, digamos, ¿no? Total. Como una lectura posible, digamos, ¿no? Por ahí, después hay otra lectura, que es que Scioli era el candidato correcto, que lo incorrecto fue el segundo gobierno de Cristina, o lo que pasó a partir del 2008. Porque recordarán que Scioli en 2015 quería hacer un retorno a Néstor, si se quiere, entre comillas, o un retorno a Duhalde más bien, un retorno a la Baña, ¿no? De hecho, el ministro de Economía que postulaba a Scioli en 2015, y con esto cierro, estoy hablando mucho, el ministro de Economía... Está bien, te estoy escuchando, pero... ¿Quién era el candidato a ministro de Economía de Scioli en 2015, se lo acuerdan? Que iba al programa de Fantino entrevistado. ¿Quién iba a ser el ministro de Economía de Scioli si ganaba las elecciones? Ay, ¿quién iba a La ser? Baña. No. La Baña estaba... Miguel Bain. Bain. ¿No? La Baña, que venía de dónde? ¿La Baña era candidato a presidente? La Baña con las medias era candidato a presidente. Eso fue en 2019. Candidato a presidente. En 2019. En 2015 Scioli llevaba a Miguel Bain de ministro de Economía, que era un labañista, digamos, ¿no? Eran esos tipos que decían que el problema había sido todo lo que pasó a partir del 2005, digamos, ¿no? Que reivindicaban el proceso 2002-2005 de la Baña. Y decía que el problema fue... Quiero decir, ahí estaba, digamos, parte del problema, me parece. En el 2015 me parece que estuvimos hablando hace un rato con Polimeni de Total. eso, ¿no? De lo que pasó con respecto al tema de la máquina de los medios hegemónicos. Claro. Que Y tallaron Nisman, muy que fue fuerte. determinante, ¿no? Sí. El caso Nisman fue determinante. Sí. Determinante en esa elección. Lo determinante. Quiero decir, Sí, fue determinante. Determinante, pasó porque Nisman. fíjate, perdés por un 1,5%. Bueno, entonces lo determinante ahí es Nisman y toda la operatoria que se armó. El juego matemático dice, el juego probabilístico dice que si vos perdés por mucha diferencia, hay una sola explicación. O sea, quiero decir, yo pienso en el 2023 y decís, che, está bien, Massa podría haber ganado en primera vuelta, faltó un poquitito, y capaz alguito distinto te ayudaba a ganar en primera vuelta, puede ser, pero el balotaje estaba recontra reperdido. ¿Por qué? Porque había sido tan mala la gestión y tan el rechazo que no había manera de ganar las elecciones. Parecía como muy difícil. Sí. El 2015, como dice Víctor, se perdió por un poquitito. Bueno, pero si se perdió por ese poquitito significa que un mínimo cambio en un montón de opciones, o sea, un montón de diferencias en un digamos, yo digo, por ahí dice, no, bueno, si el impuesto a las ganancias era un poquito menos, o si el candidato era un poco distinto, o si la campaña era un poquito asá, cuando perdés por poquito, un montón de cosas que se cambian un poquito podrían haberte dado un resultado diferente. Sin embargo, yo sigo pensando que la orientación del peronismo en 2015 es lo que esconde la razón de la derrota. Bueno, lo cierto es que en el 27 hay que ganar en primera vuelta. El peronismo tiene que ganar en primera vuelta. Porque el problema es la segunda vuelta, porque la derecha se junta. No lo sé. Bueno, lo que yo digo es... Faltó poquito, me está diciendo, faltó poquito y Alberto ganó en primera vuelta. Pero el 2019 se ganó con contundencia y yo creo que un balotaje, si Macri entraba al balotaje en 2019, es probable que también se hubiera ganado. Yo creo que parte de la discusión en todo caso es ¿qué es lo que le va a ofrecer el peronismo a la sociedad argentina en 2027? ¿Le va a ofrecer una versión renovada de Scioli? ¿Va a ofrecer esa tesis política? Que la tesis es que hay que enfriar, ¿no? ¿O va a ofrecer algo más parecido, algo más parecido a lo que significó el proceso? Vos lo dijiste en tu columna.
que lo que le están pidiendo al peronismo es un candidato que acepte el establishment. Y yo te decía, el problema, te lo dije el lunes en el Pulqui, lo que yo veo con preocupación es la interna peronista como la continuación de la proscripción por otros medios. Es decir, cómo la persecución y la condena de Cristina empieza a operar alrededor de la interna y entonces termina siendo el factor decisivo de la interna. Bueno, Cristina está presa. Y eso es un elemento de la interna peronista, un elemento aprovechado de la interna peronista, y no un elemento externo al que hay que que digamos, ¿no? Un tema a resolver. Un tema a resolver y que Sin el peronismo duda. deberá discutirlo. Sin estos meses duda, por un venir. tema, pero en la jerarquía de temas creo que es el primer tema que tiene que resolver el peronismo, esa discusión. Totalmente. Bien. ¿Nos quedó algo? 57, tenemos 3 minutos. Varias cosas que son todas malas noticias y es viernes. ¿Cómo? Pero todas malas noticias. Todas malas noticias. Sí, bueno, también Sí. la cifra del consumo, por ejemplo. Bueno, esas sí también cayeron. Nicolás Otamendi, que se puede ir 8 en noviembre, interanual, y 1,3 con respecto a octubre, Sí. cayó. Arluchi, Sociedad Anónima, más conocida comercialmente como IDS Suelas, en Chivilcoy, opera desde 2011. Echó un tercio de sus trabajadores. Se había comprometido en noviembre a no despedir más trabajadores. Le quedan solo 25, tenía más de 100. No, en su mejor solo momento. 25. Están cerrando sucursales de El Doctor Ahorro. Amenazan con despidos masivos. Hay 300 trabajadores en la incertidumbre. Están vaciando el stock. No hay reposición de medicamentos en al menos 140 especialidades médicas. Ya cerraron los locales de Salta, Córdoba y Mendoza. Están tratando, dicen los trabajadores, de generar un escenario de crisis para pagar el 50% de las indemnizaciones, aplicando el artículo 247 de la Ley de Contratos de Trabajo. Son 300 trabajadores que quedarían en la calle porque lo que quisieron hacer fue venderla, no pudieron y ahora se quieren ir porque es una multinacional mexicana. Y Textiles Maki en Cañada de Gómez, tras 2 meses sin pagar sueldos, suspendieron a todo el personal. Bueno. Hermoso. Nicolás Otamendi podría o se estaría acercando al Barcelona. Sabido es que Andrea Christensen está lesionado y Ronald Araujo próximo a irse. Esto genera que José Mourinho le pide a la dirigencia del Sporting que acelere con la renovación de Nicolás Otamendi. Sabido es que Nicolás tiene contrato hasta junio del 2026, pero José Mourinho lo tiene como el principal estandarte y baluarte del Sporting para el 2026. Excelente. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos los oyentes que mandaron mensajes muy temprano hoy cuando arrancamos, para agradecernos la nota especial que hicimos el 24 de diciembre con el padre Paco. La verdad nos encantó hacer la nota y nos gusta saber que ustedes la han escuchado. También nosotros recibimos algunos mensajes de audio preciosos que nuestros compañeros que estaban acá haciendo la operación técnica nos enviaron para que nosotros podamos saber que ustedes estaban a gusto y que les había gustado lo que planeamos y lo que tuvimos ganas de hacer para ustedes. Nos vamos porque de verdad es viernes y empieza el fin de semana. Ustedes quédense acá en la 530 que van a escuchar la voz de nuestra querida Eve de Bonafini con nuestro compañero Demetrio Iramaín. Chao. La voz. Y además vos que eres sol, despacio también deshallar la luna. Tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además vos sos el sol.
pequeños momentos donde enfrentamos desafíos. Y en la radio de las Madres de Plaza de Mayo queremos que la esperanza brille en cada hogar. Que cada día esté lleno de pequeños momentos de alegría, amor y solidaridad.